Y ahora sí, la sesión se está grabando. Entonces resulta que yo quería que habláramos de estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Em, y antes de entrar a eso, también me gustaría hacer un pequeño repaso por lo que son operadores lógicos y em, operadores lógicos y los tres tipos de estructuras condicionales sí con las que contamos. Quería que habláramos también brevemente de una estructura muy útil que es repetir hasta que, y también de hablar de otra estructura que es según hacer, que yo imagino que ya la conocen, que son los elementos, son los ingredientes que necesitamos para solucionar el laboratorio 2, entre otras cosas, por ejemplo, uso de funciones, uso de variables, uso de estructura condicional sí, uso de estructura de repetición repetir y uso de la estructura condicional según hacer. Básicamente yo creo que si dominamos esos elementos, podríamos realizar el laboratorio 2 sin mayores problemas. Entonces, a manera de repaso, nosotros sabemos que tenemos, voy a poner porque no sé si alguien me está escribiendo en el chat, voy a ponerlo a la vista. Aquí está, no, ese no es. Listo, por si acaso para tener el chat a la vista. Ah, bueno, si se habían escrito en el chat y yo no lo había visto. Buenas noches, Joseph, ¿qué tal todo? Y Delio, buenas noches, qué bueno. Ok, entonces tenemos aquí, mira, y activé esto y no lo quiero. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Nosotros sabemos operadores. Hasta el momento hemos visto tres tipos de operadores, ¿verdad? Que serían matemáticos. Hemos visto operadores matemáticos, los de siempre, suma, resta, multiplicación, división. Y uno más. ¿Cuál es ese? Operadores matemáticos, ya hemos estudiado la unidad, el de suma, el de resta, el de multiplicación, ¿verdad? Y el de división. ¿Cuál es el último que puse ahí? ¿Cuál es este operador? El mut. Ajá, Un doble porcentaje. correcto. También tenemos los operadores de comparación, que son e menor que, igual, ¿Vale? mayor. Y aquí hay algo muy interesante en PCInt. En PCInt, em, si yo pongo menor o igual, él me cambia el símbolo por otro símbolo que es el menor con una rayita abajo. ¿Lo has notado? Si yo empecé en, yo escribo menor igual, él me lo cambia automáticamente, pero yo lo que he hecho es poner menor igual y vieron dónde él lo cambia. Ujú. Entonces hay veces que uno está leyendo y uno dice, ¿dónde encuentro ese símbolo? ¿Dónde pongo ese símbolo? No, él lo hace, yo escribo esto, yo escribo esto y el programa me devuelve esto, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tendríamos menor o igual. Bueno, y en desarrollo, este sería igual, ¿verdad? Los operadores. Empecé en, sabemos que
que con uno él va a comparar, pero en programación son dos, entonces desde ya nunca es tarde para empezar a familiarizarse con los operadores de comparación en progra. Menor o igual y sería mayor o igual, que igual en PCInt, si yo le doy estos dos símbolos, él me devuelve este. Si yo le pongo mayor y le pongo el igual, juntos, él me devuelve ese símbolo. Automáticamente lo hace. Y, y diferente de, o no es igual, que sería así, ¿verdad? Esto significa diferente de. Y si yo pongo menor, mayor en PCInt, él me va a devolver automáticamente el símbolo de diferente de. ¿Vieron? Automáticamente hizo el cambio. Entonces que eso no nos llegue a confundir a la hora de estar leyendo algún contenido. Esos serían los operadores de comparación. Y ya para la unidad 2 estamos viendo los operadores lógicos. Voy a destacar los más utilizados. Son tres, que sería el y, el o y el no. Esto en programación sería and Or y no. y un not. Ajá. Y hay más, pero hoy por hoy enfoquémonos en los que vamos a utilizar más. Y el not. Ok, entonces, de todo esto, los operadores lógicos me sirven para encadenar pruebas lógicas en un condicional sí. Por ejemplo, si yo tengo un problema que dice que necesita dos criterios para, para, para obtener un resultado, por ejemplo, si a mí me dijeran, escriba un programa que solicite tres números al usuario y describa cuál es el menor de los tres números o si los tres números ingresados son iguales o solo dos de los tres números son iguales. ¿Ok? Para resolver un problema de este tipo, nosotros nos facilitaríamos mucho el trabajo utilizando estos operadores que nos permiten encadenar dos o más pruebas lógicas. Entonces, si yo fuera a resolver este ejercicio utilizando PCInt, eh, entonces lo podríamos hacer así. Entonces vamos a pedir tres números al usuario. Entonces voy a decir aquí limpiar pantalla. Voy a decirle que definir num1, num2 y num3 como entero. Y voy a pedirle los números al usuario. Le voy a decir que ingrese el primer número. Y lo voy a guardar en la primera variable que sería num1. Le voy a decir que para guardar ese primer dato. Y como mi pasión no es escribir, voy a copiar esto y le voy a decir que ingrese el segundo número. Lo voy a guardar en la segunda variable. Y este trabajo se facilita mucho
si utilizamos arreglos y un for, pero hoy por hoy lo estamos haciendo así. Y lo voy a guardar aquí. Yo creo que en la siguiente unidad sí vamos a utilizar arreglos y estructuras para. Entonces ya tengo los tres números. Entonces vean, voy a empezar a trabajar la comparación de los valores. Entonces voy a decir si num1 es igual a num2, ya comparé dos valores. Pero me encantaría comparar contra el tercer valor. Entonces yo puedo utilizar el operador lógico y decir que si num1 es igual a num2 y num1 es igual a num3, entonces, sin lugar a dudas, los tres números ingresados son iguales. Son iguales. No hay la menor duda de eso. ¿Verdad? Si el primero se parece al segundo y si el primero se parece al tercero, entonces son iguales los tres. El i tiene la característica que para que el resultado sea verdadero, las pruebas lógicas deben devolver, todas las pruebas deben devolver verdadero. Entonces, esta debe devolver verdadero y esta también debe devolver verdadero. Y en caso de que no se cumpla, este sí simple se ignora y no se ejecuta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bueno, sí. ¿Verdad? Este es un sí simple y si no se cumple esta condición encadenada por un operador lógico y, entonces esta instrucción nunca se va a ejecutar. ¿Cómo sería la segunda posibilidad utilizando un operador lógico? Sería decir que si num1 es igual a num2 o ahora en esta versión no vamos a usar un i, vamos a usar operador o. Si el primero se parece al segundo o el primero se parece al tercero o em, el tercero se parece al segundo, ¿verdad? Creo que son las opciones que tengo. Podríamos decir entonces que con una de todas estas que se cumpla, dos de los números ingresados son iguales. Ok. Resulta que el operador o, con solo una de las pruebas lógicas que devuelvan verdadero, aunque si esta da verdadero, aunque esta sea falso y esta sea falso, la instrucción se va a ejecutar. Con solo una que se cumpla, el resultado va a ser verdadero. Con solo una que se cumpla, el resultado va a ser verdadero. Y en caso de que ninguna se cumpla, el resultado será falso. Entonces aquí nosotros podemos decir que dos de los tres números ingresados son iguales. Ok. Si esto se cumple, ok, todo bien. Si no, se ignora y se ejecuta este. Si este no se cumple, si se cumple, ya me manda este mensaje. Pero si no se cumple, entonces el programa continúa su ejecución y tendría yo que buscar cuál era, habíamos dicho que el menor. Entonces ahora voy a decir, si 1 es menor que num2 y podríamos decir, o num1 es menor que num3, si se cumple cualquiera de esas dos condiciones,
podríamos decir que num1 es el valor es el número menor de los 3 números ingresados, ¿cierto? Estas decisiones complejas las estamos tomando a partir del hecho de que podemos usar operadores lógicos o y bueno, eventualmente algún día se nos ocurrirá usar el no. Hoy por hoy con el y y el o lo estamos arreglando. Pero hay más posibilidades. Puede ser que si el primero es menor al segundo, pero también puede pasar que si num2 es el menor que num1 y num2 es menor que num3, entonces num2 es el menor y me falta uno más y el ejercicio estaría terminado. Si decimos que num3 es menor que num1 y num3 es menor que num2, o no, perdón, y decimos que num3 es el menor, ¿verdad? Entonces vean que como estos operadores lógicos hemos logrado resolver un problema que de otra forma hubiera sido un poquillo más complicado de solucionar y se ha resuelto con relativa facilidad gracias al uso de operadores lógicos. ¿Estamos bien con ese resumen? Sí. Sí. Adriana, Joseph, Scarlett, María Paula, ¿todo bien? Recuerden que tenemos ahí Todo bien, gracias. eso. Gracias, Adriana. También tenemos los simbolillos esos de manita arriba y etcétera para dar la opinión y el chat también está a la disposición. Entonces aquí hicimos uso de operadores lógicos y condicionales sí simples, ¿verdad? Para la solución del ejercicio. Ahora me gustaría hablar de una estructura que a mí me parece muy interesante, que sería la estructura repetir hasta. ¿Repetir hasta qué? Entonces es una estructura que va a repetir y va a repetir y va a repetir ilimitadas veces, un número de veces ilimitado hasta que se cumpla la condición, hasta que se cumpla la condición que hayamos establecido. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a declarar una variable para preguntar al usuario un número cualquiera, pero le vamos a decir al usuario que si él escribe el número 2 se va a abandonar el ciclo de repetir. Así de sencillo. El usuario puede poner tantos números quiera, pero si pone un número 2, el programa va a finalizar abandonando el ciclo repetir. Voy a declarar una variable que se llame num. Voy a decir que es de tipo entero. Y le voy a pedir al usuario, no, voy a poner la estructura repetir. Esa sería la estructura repetir. Y hasta que es el condicional. Entonces le puedo decir hasta que lo que fuera, lo que se me ocurra. Y en este ejemplo le voy a decir que hasta que la variable sea igual a 2. En el momento que la variable vale 2, se termina el ciclo. El ciclo va a repetir y va a repetir y va a repetir hasta que se alcance el valor esperado en el condicional. En este ejemplo, ¿verdad? Es hasta que la variable sea igual a 2. Entonces voy a empezar así, limpiando pantalla. Voy a limpiar pantalla para que el usuario en cada repetición no tenga que estar leyendo lo que ya había escrito. Y le voy a decir al usuario qué es lo que quiero de él, ¿verdad? Al usuario hay que explicarle todo porque el usuario no nos puede adivinar. Le voy a decir, ingrese cualquier número. Si ingresa un 2, el programa terminará. Ok. Y vamos a tomarle la opinión al usuario capturando el dato en la variable que hemos diseñado con tal fin.
La declaración de la variable no la pongo dentro de repetir porque entonces se podría crear un conflicto con datos que ya he ingresado. Entonces, mejor la declaro fuera del ciclo repetir para no tener mucho problema. Entonces le voy a decir al usuario el valor que le escribió. Le voy a decir, ha ingresado el número y le pongo la variable que es donde guardamos la respuesta del usuario. Como puse un limpiar pantalla y estoy repitiendo, voy a agregar un esperar tecla. El esperar tecla, como todos sabemos, detiene el programa. O sea, es una pausa. Ok, mira. Es una pausa que me permite detener el programa para que el usuario pueda leer. Entonces, me quedaría avisarle que el programa se terminó. Si él en algún momento escribe el 2, se sale de este bucle que está marcado en amarillo y el programa va a poder seguir su proceso descendente. Entonces voy a decir, em, ha finalizado el programa. ¿Cuándo el usuario va a ver este mensaje? Cuando escriba 2. Y, y listo. Y no hay nada más que hacer. Entonces la estructura repetir va a repetir hasta que se cumpla la condición. Entonces podemos probar el programa. Ahí se le hace la advertencia al usuario que ingrese cualquier número, pero que cuando ingrese un 2 el programa va a terminar. Entonces yo le voy a decir, ok, 20. Bueno, para ver. Dice, que lo estoy haciendo grande para que ustedes lo puedan leer. Y me dice ingresado el número 20. Ok, perfecto, qué lindo el 20. Ajá, otro número. Ajá, está funcionando maravillosamente. Y si yo pongo el 2, debo de abandonar el programa y me salí del ciclo de repetición. ¿Qué les parece? ¿Ya lo habían visto esta estructura? La estructura de repetir, ya la habían visto, ¿no? No. Es interesante porque entonces él va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir hasta que se cumpla la condición. Entonces puede ser útil para un montón de cosas. Ok. Y otra estructura, recuerden que qué es lo que, porque el profe está hablando tanto, seguro ustedes dicen, uy, ¿cómo hacemos? Recuerden que les estoy dando ingredientes que les podrían facilitar la solución del laboratorio 2, que ahorita quiero que analicemos juntos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta una estructura condicional que se llama según hacer. Y es muy útil también cuando a veces cuando queremos hacer muchas cosas, pero queremos hacerlas dentro de una misma función. Entonces es muy útil trabajar con según hacer. Entonces vamos a decirle al usuario, bueno, voy a definir una variable para guardar una respuesta del usuario, solicitada al usuario. Voy a aclararla que sea de tipo número entero. Tengo una variable definida y le voy a decir al usuario que escriba un número, pero solamente un número. Espérate, escribir. Estoy escribiendo muy rápido yo. Y le voy a decir escribir y le voy a decir escriba un número del 1 al 4. Ven qué interesante, es súper sencilla esta estructura. Ok, le dije al usuario un número del 1 al 4 y ahora voy a hacer uso de la estructura.
Según, entonces le voy a decir según. Bueno, perdón, voy muy rápido. Voy a captar la respuesta del usuario, porque si no la capturo, entonces no puedo hacer nada. Y voy a decir que según variable, ¿verdad? Según valor ingresado por el usuario, hacer. Esa es la estructura. Entonces yo le estoy dando al usuario 4 opciones, del 1 al 4. Entonces la primera opción sería que le ingrese un 1. Entonces se coloca la primera opción, que sería 1, 2 puntos. ¿Y qué instrucciones voy a ejecutar si se cumple el caso número 1? Bueno, en este ejemplo le voy a decir que escribir y le voy a decir que ha ingresado el número 1. Así de sencillo. Ok. ¿Cuál sería entonces la segunda posibilidad de los números que está ingresando el usuario? Entonces le voy a decir que la segunda posibilidad sería que ha ingresado el número 2. Porque si num vale 2, él va a ejecutar esta instrucción. Y si vale 3, entonces va a ejecutar esta instrucción. Y si vale 4, va a ejecutar esta otra instrucción. Entonces, esta sería la estructura según hacerla. Ven, es muy sencilla. Aquí podemos poner valor de la variable, ¿verdad? Posible valor de la variable y instrucciones a ejecutar si se cumple la condición. Entonces nosotros, si ejecutamos este programa y nos pide un número del 1 al 4, entonces nosotros ponemos 3 y él me dice ingresado el número 3. Pero esta estructura es condicional, no es de repetición. Simplemente ejecuta la selección entre las opciones que tiene y termina y se sale, ¿verdad? Es como el sí condicional. Si se cumple, todo bien y sigue su camino. Entonces podemos ver que es una estructura sencilla y puede ser demasiado útil si queremos crear opciones de un menú. Podría ser demasiado útil. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vimos condicional sí con operadores lógicos y o. También, gracias Adriana. También vimos la estructura repetir hasta qué. Y acabamos de ver la estructura según hacer. Ok. Ahora, ¿qué tal si nosotros pudiéramos fusionar esta estructura con repetir? ¿Qué pasaría entonces? De ahí que podríamos lograr un montón de cosas porque ya podríamos hacer una repetición de la estructura y, y al mismo tiempo dejar una opción para abandonar el ciclo. O sea, repetir la estructura según hacer y con repetir podríamos repetir y de repente podríamos tener un valor para abandonar el ciclo en el que creamos. Entonces voy a hacer un cuarto ejemplo. Vamos a hacer, Serían como las de control anidadas, es repetitivas. anidado, sí. Ajá, correcto, anidando. Ok. Entonces Ujú. vamos a hacer un ejemplo en donde el usuario va a poder ingresar un número cualquiera del 1 al 4, ¿verdad? Él puede ingresar un número cualquiera del 1 al 4, pero si ingresa el 4, se sale del programa. El programa finaliza. Entonces, básicamente es el mismo. Ustedes saben que yo le estoy colocando al proceso principal el nombre main. ¿Por qué? ¿Por qué era que yo le ponía main? No se sabe, no se acuerda. Porque yo al proceso principal le pongo main. No sé si lo notaron. Bueno, aquí se debería llamar main y aquí también main y aquí también se puede haber llamado main. ¿Por qué? ¿Qué es ese afán del profesor de ponerle al proceso principal main?
Si puede tener cualquier nombre. No les había contado, ¿no? No me acuerdo si lo dijo. Les voy a contar. Ustedes sí saben que en programación se pueden comentar las estructuras o las instrucciones que estamos desarrollando. Para comentar en PCIN, los comentarios no afectan el flujo normal del programa. Para comentar en PCIN, yo coloco doble barra inclinada y, y todo lo que yo escriba en esa línea no va a afectar el pseudocódigo, o sea, no, simplemente es un comentario lo que estoy escribiendo. Entonces voy a poner el proceso, el proceso principal, no, la función principal, voy a usar esa palabra. La función principal en Java se llama main. Resulta que en el lenguaje de programación Java la función principal se llama main. Entonces yo estoy colocando este nombre main para que cuando lleguemos a Java, que es la siguiente meta de nosotros, inclusive al final en el último módulo vamos a estar trabajando un poquito en Java, pseudocódigo Java. Entonces cuando nosotros vemos que dice main, ya vamos a saber qué es el proceso principal, la función principal. ¿Y se acuerdan qué era lo que el verdadero trabajo del proceso o función principal de un programa? ¿Cuál era su principal función? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la principal? Sí, eso lo hemos hablado, claro, correcto. ¿Cuál es la función del proceso principal en un programa? Porque ustedes saben que los programas se dividen en funciones y que aunque yo aquí he trabajado en una sola función, yo podría dividir mi programa en funciones, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Ok, escribámoslo aquí. La función principal tiene la propiedad de iniciar el programa. O sea, si no tenemos función principal, ese programa no inicia. Y en PCIN la función principal se llama proceso. Es una función que tiene una obligación que es iniciar el programa. Y yo le estoy poniendo main porque en Java y en varios lenguajes de programación la función principal se llama main, ¿verdad? Para ir empatando esas ideas a la hora que ya lleguemos a programar. Entonces, tengo una variable, tengo una estructura de repetición aquí, repetir hasta que, y dentro de la estructura de repetición voy a poner las instrucciones que estoy necesitando. Primero que nada voy a limpiar pantalla. Limpiar pantalla nos sirve porque como no estamos haciendo interfaz gráfica y nos estamos yendo a puro lenguaje estructurado, de que el usuario no esté leyendo cosas que ya sucedieron, lo podemos limpiar pantalla de lo que vinimos. Y le voy a decir al usuario las opciones con las que él cuenta. Le voy a decir que escriba un número del 1 al 4. Voy a poner ingrese un número del 1 al 4. Esa es mi primera observación hacia el usuario. Y le voy a decir también que si ingresa el número 4 o cuando ingrese el 4, el programa terminará. Y es más, y aquí se lo pusimos, ¿verdad? Al usuario, que cuando la variable alcance el valor de 4, se terminó el ciclo. Se termina el ciclo. Ok. Y como nos había dicho Delio hace un momento, vamos a anidar dentro de la estructura repetir, vamos a colocar
una estructura según hacer. Entonces vamos a evaluar el... Ah, bueno, me faltó aquí. Voy muy rápido. Capturar la opinión del usuario. Listo. Capturé la opinión del usuario y le voy a decir que según el valor de la variable, hacer. Ok. Entonces tengo una variable que si cuando llega a valer 4 se termina el ciclo y en un según hacer voy a decir lo mismo que hicimos hace un rato. Que si vale 1, le voy a decir que ingresó el número 1. Y le voy a ponerle también un esperar tecla aquí. Ok, eso sería la opción 1. La opción 2, básicamente estamos haciendo lo mismo, pero aquí ingresó el 2. Y el 3, que ingresó el 3. Y la hora de la verdad dice que ingresó un 4 y le vamos a decir que ha decidido abandonar el programa. Y se termina. Fin del programa. Entonces tengo una estructura a repetir que dentro de ella tiene una estructura según hacer y que cuando el usuario ingresa un 4, entonces el programa da las gracias y termina. Si quieren lo probamos. Entonces si yo pongo cualquier número, ella me dice que yo ingresé tal número y me repite el bucle y todo es felicidad y alegría. ¿Ven cómo se está repitiendo el bucle? Qué cosa más maravillosa. Y si yo pongo 4, me da las gracias. Y el programa terminó. ¿Qué les parece? Acabo de brindar, acabo de brindar en 4 ejemplos la solución del laboratorio 2. ¿Lo pueden ver? Coméntenme. Yo estoy desarrollándolo también para ver cómo me va. Ok, partimos de que con esta sencilla estructura nosotros seríamos capaces de resolver este problema para buscarlo. Por aquí lo tenía yo. Ay, se me Excelente. cerró. Dice laboratorio, prueba, laboratorio práctico 2. Aquí tengo al artista. Ocupan ver esto o lo puedo quitar o lo están ocupando. Lo que está en pantalla. Aló, Yo aló, ya aló. lo, Allá lo no, bueno, tiene. yo ya lo elaboré. Bueno, yo ya lo elaboré en mi PCIN, ¿verdad? Y funciona al toque. Sí, 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 me dio igual. Perfecto. Excelente. Entonces veamos. Dice aquí. Ahí estamos viendo, ¿verdad? El laboratorio práctico 2. Preocupación de todos nosotros en este momento. Dice. Bueno, tenemos una hora de haber empezado la sesión. Siento que nos está yendo bastante bien. Dice, caso, el hospital ACT lo ha contratado a usted para que desarrolle un programa que le permita a un usuario ingresar datos de un paciente que se va a vacunar, que se desea vacunar. Luego, por medio de un menú, consultar si desea mostrar la zona de vacunación
Mira, o sea, bueno, pero se puede hacer. Si desea mostrar la zona de vacunación que le corresponde o indicar el tipo de vacuna que le aplicarán, el programa debe permitir lo siguiente. 1. Consideraciones generales. Debe aplicar todo lo estudiado hasta el momento. B. El programa debe hacer uso de estructuras de control que considere aplicar para hacer un programa eficiente. C. El programa no debe caerse o generar errores por variables no inicializadas. Yo imagino que aquí lo que querían decir era por variables no definidas. Dice por variables no inicializadas. Y yo creo que vale la pena decirlo porque en la configuración que nos facilita la UNED, eh, aquí, con la configuración que nos facilita la UNED, aquí podemos ver que no está marcada la casilla que dice, ven, está sin marcar, no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar, dice así, ahí. No permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar, aquí, y está sin marcar. Entonces, lo que me parece muy bien, porque en la mayoría hay muchos lenguajes en que hay que inicializar la variable o el arreglo, hay que iniciarlo también, pero hay muchos otros lenguajes en donde no es necesario. Entonces, yo me imagino que esto se puede traducir como esta, esta parte de aquí, para no llamar lo que es una contradicción, que se contradicen ellos solos, que lo hice. Aquí está. No inicializadas. Yo diría que por errores por variables no declaradas. Pienso yo que podría ser por ahí, pero bueno. Total que si no se declararon igual van a dar error y no se permite. Dice, al paciente se le debe solicitar nombre completo, carnet del paciente, que puede contener números y letras, provincia donde reside, ¿verdad? Sean las provincias Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas, Cartago, Limón, San José y Heredia. Nota. Ya que se necesita realizar algunos parámetros con el nombre de la provincia, se recomienda asignarle un número a cada una de ellas para mejorar el flujo del trabajo del programa a desarrollar. Ok, entonces dicen que deberíamos de asignar números a las provincias. Listo. Año de nacimiento, pero debe calcularse, dice. Debe calcular los años cumplidos al 2022. Y también dice esto puede crear confusión, dice aquí. No es permitido solicitar la fecha de nacimiento directamente al paciente. Ok, yo imagino que era una forma de aclarar que la fecha no, que no, nosotros no queremos preguntarle al usuario en qué fecha nació. Sí, es solo el año. Sí, Entonces, eso es lo que yo lleva, digo, que esta es la pregunta que no tenemos que hacer, que nos están diciendo que nosotros preguntemos más bien qué año nació. correcto. Porque si nosotros preguntamos la fecha completa, nos van a poner en aprietos, ¿verdad? Bueno, no, se puede lograr, pero nos va a costar un poquillo más sacar el año, que es lo que nos interesa para calcular la edad. Dice, En ese caso, José, sería entero si los años se lo que calculan tendríamos que como número poner. entero, correcto, Delio. Ok, perfecto. Aunque usted cumple años mañana y usted le preguntan la edad ahí en el seguro y usted tiene que decir que tiene la edad hasta hoy, ya la de mañana será mañana. ¿Verdad? Y Sí, sí. es un número entero, la edad siempre es un número entero. Entonces dice nota, bueno, ok. Ya que se necesita realizar algunos parámetros con el sexo indicado, se recomienda asignarle un número a cada una de ellas para mejorar el flujo de trabajo del programa a desarrollar. Ok. Dice, luego de ingresar los datos personales debe mostrar las opciones del menú que sería A, determinar la zona de vacunación. Para esto considere lo siguiente. Si el paciente es de Heredia, San José y Cartago,
mostrar que pertenece a la zona de vacunación metropolitana. ¿Ven esto que me están pidiendo aquí? Ya me están obligando a usar operadores lógicos, ¿lo vieron? Si me dice, si el paciente es de Heredia, decirle que pertenece a, no sé, a Heredia. Entonces ahí no tengo que usar operadores lógicos. Pero me están diciendo que si es de Heredia o de San José y este I está mal puesto, o de Cartago, debería decir O y no I. Mostrar que pertenece a la zona de vacunación metropolitana. Si el paciente es de Guanacaste, debe mostrar un mensaje indicando que pertenece a la zona de vacunación Chorotega. Si el paciente es de Punta Arenas, pertenece a la zona de vacunación Pacífico Central. Para el resto de provincias, que si mal no me equivoco serían Alajuela y Limón, se debe indicar que aún se encuentran en la fase de planeamiento y se les estará atendiendo prontamente antes de que se mueran. Ok. Dice, para indicar el tipo de vacuna debe considerar, existen tres tipos de vacunas. La vacuna A tiene un costo de 35,000, la vacuna B vale 25,000 y la vacuna C tiene un costo de 19,500. A todas se les debe aplicar un 13% de impuestos. La vacuna A se les aplica a personas con edades entre los 18 y 65 años y que sean de sexo masculino. Y la vacuna B se le aplica a personas con edades entre los 18 y 65 años y que sean de sexo femenino. La vacuna, y yo no diría sexo, yo diría género, ¿verdad? A la hora de hacer esa redacción yo diría y que sean de género masculino y que sean de género femenino, listo. Y la vacuna C se le aplica a toda persona mayor de 65 años sin importar el género. Para los que tienen edades de 17 o menos, no se les aplica vacunación. C. La persona únicamente puede salir del menú si lo desea, es decir, que debe haber una opción para salir y que el paciente la puede seleccionar. Vean qué interesante. Dice que el paciente en cualquier momento puede salirse, ¿verdad? Él puede escoger salir. Pero también agregan, al seleccionar la opción salir, debe mostrar un resumen de la información del paciente antes ingresado. Toda la información personal del paciente con la edad, zona donde se vacunará, tipo de vacuna que recibirá y costo de esta. Con base al enunciado anterior, ok. Y ya estos son cosas que ustedes tienen que contestar en un documento de Word, me imagino, ¿verdad? Entonces vieron todo lo que yo leí y que duré como 5 minutos solo leyendo el problema. Qué cosa más linda y que nos obliga a utilizar condicionales sí, operadores lógicos. Vamos a ocupar, sería genial, una estructura a repetir y nos caería muy bien una estructura según hacer. Lo pudieron visualizar, ya lo están imaginando ahí en sus mentes de desarrolladores cada uno. Me imagino que sí. Vean, para hacer esta apuesta, yo voy a empezar así. Voy a tener un proceso principal. Se puede haber llamado principal, ¿verdad? Y va a funcionar porque va a funcionar, es PCIN y PCIN es muy noble, pero yo le voy a poner main porque nuestro interés es llegar a Java algún día. Entonces, para irnos casando con Java, porque es el lenguaje que la UNED optó de que ustedes medio conocieran al final de esta asignatura. Pero no le voy a dar, como hice en mis ejemplos anteriores, que todo lo desarrolle en el main, no voy a dejarle la responsabilidad al main. Al main únicamente lo voy a usar para lo que él sirve, que es iniciar el programa, y voy a crear una función a la cual le puedo poner cualquier nombre. Yo le voy a poner datos. Ahora, si yo declaro una función así en PCIN, a PCIN le parece muy bien, pero al declarar una función en desarrollo de software, todas las funciones deben de tener un parámetros. Y los parámetros se declaran siempre entre paréntesis redondos. Entonces, lo voy a respetar esa regla, aunque a PCIN no la da por obligatoria, yo la voy a respetar. Entonces, yo voy a utilizar el proceso solamente para iniciar, llamando a la función datos.
y aquí voy a hacer todo el desarrollo de la lógica del pseudocódigo que necesito. Ahora, perdón, antes de empezar a seguir desarrollando, acuérdense que es una solución, esto que voy a hacer yo ahorita es una solución, pero pueden haber miles de millones de soluciones del mismo problema. Es una propuesta de solución. Pueden haber mejores y peores y todas son buenas, unas más óptimas y otras menos óptimas, pero esta es una solución, una propuesta de solución, simplemente como una ilustración del trabajo que están haciendo ustedes. Ok, entonces, bueno, soy una persona muy ordenada, voy a empezar limpiando pantalla. Y voy a hacer la declaración de variables, yo creo que por aquí lo había dicho yo. Sí, fuera de la estructura de repetición voy a declarar las variables. Entonces voy a declarar las variables que según el ejercicio que me acabamos de leer y vamos a ocupar, definir, y vamos a ocupar algunas variables de tipo texto y algunas variables de tipo número entero, ¿verdad? Entonces definir, vamos a poner que para el nombre, para el nombre del paciente y para el carnet del paciente, vamos a decirle que sea como, cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo ponen? Como carácter, así lo ponen, cuando es texto. Sí, Ok, vean que PCI me acepta poner carácter, me acepta poner texto, pero a mí me encanta usar el nombre cadena, que también me lo acepta, porque en programación las cadenas son textos. Tanto es así que la variable de tipo carácter o la variable de tipo cadena generalmente se llama string, cadena. Muy bien. Ahora, que si ustedes quieren poner carácter o texto o como ustedes se han acostumbrado, es lo mismo. Son solo palabras. Pero en programación son cadenas, ¿verdad? Y voy a ocupar algunas variables también de tipo número entero, por ejemplo, y si se nos olvida alguna, la pondremos después. Voy a utilizar una variable que se llame num para guardar la provincia donde vive el paciente, el usuario. Voy a usar una variable que se llama nacimiento para calcular la edad del usuario. Voy a, para solicitarle el año de nacimiento del usuario. Voy a también una que se llame género para saber si es femenino o masculino. Voy a usar una que se llame edad para calcular la edad, que sería año actual menos el año de nacimiento. Y voy a usar una que se llame OP para las opciones del menú que le voy a describir al usuario de las opciones que él va a tener, que no son muchas tampoco. Entonces ahí tengo las variables. Creo que con esas variables juego. Y si se nos olvidó alguna, de repente la volvemos y la ponemos ahí si se nos ocurriera usar otra. Entonces le voy a decir al usuario, no, voy a poner mi estructura de repetición, porque lo único que iba a dejar afuera yo de la estructura de repetición es em, las variables y todo lo demás va dentro de la estructura de repetir. Entonces voy a decir que va a repetir hasta que OP, que es esta variable, hasta que OP sea igual a cero, ¿verdad? Puede haber sido igual a cualquier cosa, pero es muy difícil que alguna operación matemática a mí me dé cero, entonces cero por el momento me cae muy bien. Ok, ahí tengo mi estructura de repetición y le voy a decir, dentro de esa estructura va todo. Ahora, a partir de ahora, todo lo que voy a inventar va aquí adentro. Entonces vamos a decir, hasta que el usuario ponga cero y el programa se terminó. Y en el momento que el programa se termina,
debo mostrar todos los datos de que él necesita, ¿verdad? Dónde se va a vacunar, la edad que tiene, cómo se llama y el tipo de vacuna que le van a poner. Bueno, el usuario ocupa saber muchas cosas. Entonces voy a empezar diciéndole al usuario, me parece que sería muy ordenado decirle al usuario qué es lo que él tiene, cuáles son las opciones que él tiene, el menú. Le voy a decir, escribir, y le voy a decir, no, escriba no, le voy a poner, ingrese 0 para ver su información y salir. Esa es la opción 0, ¿verdad? Porque aquí dijimos que con 0 ya gracias, ¿verdad? Y le voy a decir también que ingrese sus datos. Voy a decir, ingrese 1. No, entonces esto me obliga a poner escriba. No quería usarlo para no atarantarme con esto, pero bueno. Voy a hacer escriba 1 para ingresar sus datos. Ok. Ahí. Opciones que tiene el usuario. 0 y 1. Ese es el menú, ¿verdad? Y debo capturar la respuesta del usuario. Entonces le voy a decir que leer o P. Me es muy interesante porque cuando él diga 0, lo envío a que vea la información y a que el programa finaliza. Entonces ya podríamos meter al usuario en una estructura según hacer. Entonces voy a decir según variable que me interesa hacer. Ok. Primera opción. 1. Bueno, podría ser 0, pero el orden de los factores aquí no va a alterar en nada el resultado. Entonces lo que me interesa a mí es que si era 1, él iba a ingresar sus datos. Entonces vamos a decir así, como somos personas ordenadas, le voy a decir limpiar pantalla. Esto es para quitar, limpiar pantalla ya me borra todo esto y ya el usuario se puede concentrar. Y le voy a decir los datos que el usuario ocupa, los datos que el usuario ocupa ingresar, por ejemplo, el nombre. Escriba su nombre completo. Escriba su nombre al final. Ok, escriba su nombre. Y le voy a decir leer nombre para capturar el nombre. En esta variable de tipo cadena. Aquí. Ok. Limpio pantalla. Porque ya él metió el nombre, ya para que lo va a seguir viendo. Y le voy a decir escribir. Escriba el ID de su carnet. Escriba el ID de su carnet. Así. Y capturo el carnet. Y se acuerdan que nos habían dicho que el carnet podía tener números y letras. Entonces, dada esa condición, entonces el carnet es cadena para que pueda tener números y letras. Bueno, está bien. Donde manda capitán no manda marinero. Ya metió el carnet, no ocupa ver más eso, ya lo puso. Entonces lo limpiamos. Ok, ¿qué más era? Bueno, nos interesa mucho el año en que él nació. Entonces le voy a decir escribir y le voy a decir escriba el año en que nació. Ok, y lo capturo en nacimiento, era. Estoy en la opción 1 de la estructura según hacer, ¿verdad? Que iba a tener solamente dos opciones, 1 y 0. El leer nacimiento, ok, todo muy bien. ¿Y qué más era? Nacimiento, limpio pantalla. Y el género.
si era hombre o mujer, pero que teníamos que asignarle un número. Entonces vamos a decir que 1 para femenino y 2 para masculino. Entonces le voy a decir escribir y le voy a decir, ok, le voy a decir escriba su género. Escriba su género. Uno para femenino, 2 para masculino. Porque así nos había pedido la práctica, el laboratorio. Y lo voy a capturar en género. Vamos bien hasta aquí. Puros datos. Lo más aburrido del mundo, puros datos. ¿Qué más era? Limpio pantalla. Ah, y yo creo que con los datos ya estoy. Solo me falta preguntarle, sí, me falta lo más complicado, que es preguntarle dónde, en qué provincia vive, ¿verdad? Pero entonces limpio pantalla aquí y voy a aprovechar para calcular la edad, no se me olvide, que sería 2022, el año en el que estamos, menos nacimiento, ¿verdad? Ahí tendríamos la edad del usuario. Aquí lo capturé y aquí lo calculé, ¿cierto? Ok. Y ahora hay que saber si son de Alajuela, si es de Guanacaste, si es de Punta Arenas, si es de Cartago, vaya usted a saber de dónde es. Y asignarle un número, porque en el problema decía que para facilitar el flujo del programa le asignáramos un número, etcétera, etcétera. Y entonces lo vamos a decir al usuario. Dice escribir y le vamos a decir, si usted reside o vive en Alajuela, escriba uno. Lo voy a hacer en el mismo orden que está en el laboratorio. Y le vamos a decir que si vive en Guanacaste, escriba 2. Y le vamos a decir que si vive en Punta Arenas, escriba 3. Y todavía estamos en la opción 1, vean, es que todo se lo pidió para la primera opción, que era el ingreso de los datos. Aquí era Punta Arenas y el que seguía era Cartago. Y le vamos a decir que 4 para Cartago. Ya casi. Si usted reside en la que seguía era Limón. Adriana, dígame. Esa parte no se podría hacer como, digamos, como decir, escribir, seleccione la provincia de su residencia, 1 para Alajuela, 2 para Sí, Guanacaste, en un solo escribir. sí, perfectamente, perfectamente. Me encanta, me encanta. Yo soy Gracias. medio robot, ¿verdad? Pero sí, claro, claro que sí. Es el, Perfecto, gracias. gracias a usted, Adriana. Excelente aporte, porque yo estoy aquí como rezando el rosario. Era, escriba 6 para San José. Bueno, pero ya Adriana me lo dijo cuando ya había terminado. Dice, y Heredia era 7, ahí está. Lo hice en el orden que me lo dio el laboratorio, no, no. Si lo hubiera hecho con más tiempo, lo hago con orden alfabético, pero bueno, un número es un número y ya se lo asigné a cada provincia. Y voy a capturar aquí la respuesta del usuario. Así era, en la variable num. Ok. Lo que me dice Adriana es muy válido. Y recuerden que lo mío es una propuesta de solución, pero no es la solución definitiva. Ustedes pueden hacer soluciones mejores que la mía. Entonces, aquí capturé datos, ¿verdad? Resulta que la segunda opción que me dice el laboratorio, aquí no tiene que ser ordenado de ascendente o descendente, o sea,
Mientras el valor exista, no importa el orden en que se encuentre. O sea, lo mismo que dé primero 1 y que después diga 3 y que después diga 4, mientras que exista. Claro, es más ordenado ponerlo en orden, pero como son solo dos opciones, yo puse 1 y puse 0 para hacerlo en el orden que me lo estaba pidiendo el laboratorio. Que dicen que cuando él le dice salir y yo le dije 0 para salir, es el momento en que el usuario ve la información. Entonces yo para mostrar la información voy a hacer el uso de condicionales. Entonces, ¿y cuál condicional? Para mostrar la información voy a hacer el uso de condicionales sí simples por la ventaja que me ofrecen de que si se cumple, se ejecuta y si no se cumple, se ignora. Basado en ese principio, entonces voy a hacer el uso de sí simples. Entonces voy a empezar con la más fácil de la más fácil, que sería el cálculo de los menores de edad, porque decía que si era menor de edad no se le aplicaba vacuna, ¿verdad? Algo así decía. Entonces voy a empezar con la más fácil, que es los menores de edad. Lo puse a manera de comentario para saber qué es lo que estoy haciendo. Y le voy a decir que si edad, que yo ya la había calculado aquí, ¿verdad? Si edad es menor o igual que 17, entonces, ¿verdad? Resulta que tenemos que decirle al chiquillo que la edad que él tiene y que no requiere vacunación. Y como no requiere vacunación, no le tenemos que decir la zona en la que él se va a vacunar. Toda esa información ya la capturamos. Entonces le voy a decir escribir y le voy a decir estimado, coma, variable nombre para tratarlo por su nombre, él mismo lo ingresó. Dice su edad actual es, y le digo la edad que le calculé, y que además no requiere y no requiere vacunación. ¿Ok? Como yo estaba usando mucho limpiar pantalla, voy a decirle esperar tecla, porque si no se lo pongo es muy probable que el usuario no pueda leer la respuesta. Y dígame si esto no es una buena idea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le doy el mensaje con la información del usuario, detengo el programa, toco una tecla y ¿qué? ¿Y por qué el profe está haciendo esto? Porque otra vez, ajá. Porque si se cumple, yo no necesito recorrer más el programa y voy a mandarlo a que reinicie otra vez la función por si llega otro paciente y quiere consultar su zona de vacunación, ¿verdad? Entonces, si esto se cumpliera, yo ya no necesito seguir recorriendo el programa y reinicio la función, listo para otro usuario. Me parece una buena idea. Yo estaba súper orgulloso con esa idea. Muy bien. Ahora vamos a analizar la posibilidad de mayor a 65 años, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Porque en la práctica me decía, en las instrucciones me decía que resultaba que si dice aquí, la vacuna C se le aplica a toda persona mayor de 65 años, sin importar el sexo. Entonces, si ustedes notan, yo voy de la más fácil a la que le sigue de fácil y a la que se complica y dejando las más complicadas al último, empezando siempre por la más fácil. Entonces me dicen que si es C, sea hombre o sea mujer, y que además que tenga mayor de 65 años
ya yo le puedo decir que le aplica la vacuna número C, que aparte vale 19.500 más el 13% de impuestos. Entonces, hagámoslo. Entonces voy a poner aquí el comentario de que si es mayor de 65, sea hombre, sea femenino o masculino. Ok. Entonces, aquí voy a hacer uso de operadores lógicos. Vean, vean qué cosa más linda. Si edad es mayor, si edad es mayor que 65, sí, mayor que 65, y num es igual a 7. ¿Por qué a 7? Porque 7 era Heredia, me habían dicho Heredia, San José, ¿y cuál otra era? Heredia, San José y aquí, y Cartago. Em, Mayor de 65, femenino, masculino, tenían vacuna tipo C. Entonces, si edad es mayor a 65 y es de Heredia, de la provincia 7, o edad es mayor a 65 y NUM, que es el lugar donde vive, es igual a 6, que era San José, ¿verdad? O edad es mayor a 65 y NUM es igual a 4, que 4 era Cartago, esos eran los que ocupaba cubrir. Entonces, le voy a facilitar la información, ¿verdad? Si se cumple esto, ¿verdad? Esto, si se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto, es vacuna tipo C con un costo de 19.500 y se tiene que vacunar en el área metropolitana, ¿verdad? Ustedes corríjame, ¿verdad? Si fuera que en algún momento lo contradigo lo que hacía la práctica. Entonces le voy a decir, estimado don señor, es esto mismo. Para no tener que escribirlo, lo voy a copiar. Así. Estimado nombre, su actual es edad y requiere la vacuna tipo C. Sea hombre o mujer tipo C. Ahora le voy a decir el costo de esa vacuna. Le voy a decir escribir. El costo de la vacuna es de... Este cálculo lo podemos hacer aquí en bruto, sin variables, con constantes. Se puede hacer con variables, se puede hacer de un montón de maneras. Yo lo voy a hacer en bruto porque se puede hacer y más rápido. Y así no se me duermen o no se me terminan de dormir. Que serían 19.500 más el, el 13% era, ¿verdad? Que sería 19.500 por 13 dividido entre 100, ¿verdad? Ese sería ese sería el costo de la vacuna, que era 19.500 más el 13%. Y también le tenía que decir, según decía el laboratorio, que el área de vacunación de ellos era la metropolitana. Entonces le voy a decir que su zona de vacunación es. Y le voy a poner que es el área metropolitana. ¿Qué tal lo ven hasta ahí? Le voy a poner esperar tecla
porque le metí mucho limpiar pantalla, entonces si no le pongo una esperar tecla, no lo podría leer. Le voy a decir que reinicie, que si cualquiera de estas condiciones se cumple, mi programa ya no tiene por qué continuar y lo reinicio a la espera de otro usuario que quiera ingresar información, ¿verdad? Ya cumplí yo, ya voy cumpliendo con los menores de 17 y los mayores de 65. ¿Vamos bien hasta ahí? Manitas así, dedito arriba, si todo bien. O ustedes me dicen si... Y el que no pone manita arriba es porque ya está dormido. El profe tiene esa habilidad, pero algo increíble. Perfecto. Se les agradece un montón. Muy bien, ¿qué puede seguir ahora entonces? Am, dice, no, cubrimos el área metropolitana, pero nos falta hablar de la gente que vive en, en el 2 que era Guanacaste, y que el área era Chorotega. Entonces vamos a decirle la condicional que dice, sí, edad, ¿ok? Si edad es mayor a 65 también, si edad es mayor a 65, ¿verdad? Y el área donde viven es 2 que era Guanacaste, ¿verdad? Si se cumple esa condición, entonces le podemos decir exactamente esto mismo. Pero cambiando que es en Chorotega. Dice, entonces, dice, inum 2 es igual, inum es igual a 2 era, ¿verdad? Aquí. Si edad, así, cambiando que Chorotega. ¿Verdad? Ya cubrí los de Guanacaste. Ahora tengo que cubrir a los del que son igual a 3, que son los de Punta Arenas, que era en el área Pacífico Central. Entonces, básicamente es esto mismo. Estoy copiando y pegando porque es básicamente lo mismo, cambiando unas pequeñas variables, que sería igual a 3. Todo esto es lo mismo, tipo C, la misma vacuna, y aquí lo único que cambiaría sería Pacífico Central. ¿Ok? Pacífico Central. Y me falta la gente que de ahí, que de un día de tanto se les dirá dónde. Se les anunciará prontamente, dice. Entonces, para los prontamente, ya tenían un poco más de opciones, que decía que era los del área 1, que era Alajuela, y 5, que era Limón. Alajuela y Limón en los que no tienen zonas de vacunación. Entonces vamos a decir, si edad es mayor a 65 y NUM es igual a 1, y agregamos la otra opción, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, pero preguntando por Limón, que era el 5, ¿verdad? Entonces, sí, fulanito requiere la vacuna C, le cuesta tanto y su zona de vacunación se avisará pronto. Sí, ahí creo que estamos, ¿verdad? Si edad es mayor de 65 y vive en Alajuela, y edad es mayor de 65 vive en Limón, entonces un día tanto lo atendemos. Perfecto. Y yo creo que ahí cubrimos a los mayores de 65, hombre o mujer. Se va enredando porque ahora tenemos que definir si es mujer menor de 65 años, ¿verdad? Entonces, ok, sería, vamos a hacer el comentario aquí, que vamos a trabajar menor de 65, mujer. Entonces le decimos, vamos a meter ahí, tenemos 3
tres variables, ¿verdad? Que sería género, sería edad, género, lugar donde vive. Esos serían los que vamos a interrogar. Entonces decimos si edad es menor o igual, si edad es menor o igual a 65 y género es igual a 1, porque se acuerdan que le habíamos dicho 1 si es femenino, 2 si es masculino, y género es igual a 1. Y ahí viene ahora y le vamos a decir, y num es igual a 7. 7 era Heredia, Cartago y San José eran 7, 6 y 4. Entonces, si eso se cumple, o, ¿y qué es eso? O exactamente esto mismo, pero aquí sería género 1 y aquí sería 6, ¿verdad? Y exactamente lo mismo, aquí un O y 4. Entonces, si se cumple una de estas es que es de San José, de, de Cartago o de Heredia. Si se cumple alguno de estos, así era. Y le vamos a decir más o menos esto mismo. Ah, pero son mujeres. Entonces le vamos a decir estimada, porque ahora es mujer. Su edad actual está y requiere una vacuna tipo B. Y la vacuna valía 20, ¿cuánto era? Para las mujeres. No lo retuve. Dice que tipo B 19.500. Ah, no, esa es la C. La B 25.000 es lo que vale. Entonces dice que 25.000. 25.000. Aquí le puse un montón de plata. Dice tipo B y su zona de vacunación era el área metropolitana, ¿verdad? Se encuentra en el área metropolitana. Ok, entonces ahí tenemos mujeres menores de 65 para el área metropolitana. Ahora, ocupamos más o menos lo mismo, pero ya es más fácil, que serían las mujeres que viven en Guanacaste. Entonces decimos, para las de Guanacaste, vamos a decir, si edad es menor o igual a 65 y NUM es igual a 2, creo que era Guanacaste. Entonces, déjenme verificar. Sí, 2. Y NUM es igual a 2, entonces, básicamente es esto mismo, pero les vamos a cobrar 25.000 porque es tipo B. 25.000 y el área es Chorotega, era, ¿verdad? Chorotega, sí. Ok, perfecto. Ahí estamos con las de la zona 2. Me faltaría entonces las de la zona 3 también, que sería más o menos este mismo. Pero de la zona 3 y aquí todos igual, 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 a excepción del área que era Pacífico Central. Vean que una vez que ya se le agarró el truco es copiar y pegar, ¿verdad?
Entonces, Pacífico Central. Y ahora tenemos los que no tienen vacunación todavía asignada, que serían los del 1 y los del 5. Entonces le tenemos que decir básicamente esto mismo, que sería igual a 1 o 5, ¿verdad? Y se les va a decir que procuren no morirse y se estará anunciando su zona de vacunación, se anunciará pronto. Básicamente creo que ya estoy terminando, porque ahora lo que tengo que hacer sería esto mismo, todo esto que ya escribí, esto, pero aplicado a los que tienen un valor 2 en género, que serían los hombres. Entonces sería aquí menor de hombre o masculino. Lo que hice fue lo copié, lo pegué y voy a hacer los cambios. Voy a poner si género es igual a 2, si, si género es igual a 2, si género es igual a 2, dice estimado, porque ahora estoy hablando con los hombres. Requiere A tipo A y yo creo que eran 35,000, ¿verdad? Pensé para no porfiarlo, lo voy a revisar. Era este. Para el hombre 35,000, ¿sí? Y le voy a decir que aquí en vez de 25 es 35. Ya estamos terminando, no se duerman. 35 y aquí lo mismo. Dice, aquí me encontré un detalle. Dice, si edad es menor a 75 y no es igual a 2. Y me faltó el género, ¿verdad? Aquí. Y género es igual a 2 porque es hombre. Y eso significa que aquí lo dejé botado también. Dice, si edad, porque si no lo caso con el género se puede cumplir en otra probabilidad. Género es igual a 1. Esto es porque me acabo de dar cuenta, nadie me dijo. El género es igual a 1. Ajá. Porque yo necesitaba que fuera menor, que fuera 3 y que fuera mujer. Yo creo que por ahí. Ajá. Entonces dice, estimado tipo A, y le subimos 10,000 colones a la vacuna. Así. Dice, y género es igual a 2, ¿verdad? Si se cumple todo eso, entonces es hombre y vive en Pacífico Central. Si no lo copio y lo pego, no me doy cuenta de ese error. Dice si edad, inum, y aquí me faltó el género también. Eso significa que aquí también. Y género es igual a 1. Eso fue porque lo dejé botado en la versión anterior. Y género 1. Ahí estamos. Entonces dice, y dice 2. Entonces aquí también. Y aquí también. Dice, si edad es igual y género. Solo para la primera no importa si es femenino y masculino, Solo en esa, sí. ¿cierto? Era la más fácil, por eso fue que empecé. Y no, aquí me enredé, dice.
Si edad es menor y no es igual a 1 y género es igual a 2 o edad es mayor a 65 y no y género es igual a 2, aquí está. Aquí me faltó un i. Ajá. Entonces, A y le subo el precio. Yo creo que ahí estamos. Sí, me da la impresión que eso era. Ahí tenemos cubierto todo, creo. 1 para ingresar datos y 0 para salir. Duré, pucha, qué paciencia la de ustedes. Duré como 40 minutos desarrollándolo, pero se logró. Debería de servir, lo probamos. Ok, ponemos un paciente genérico. Dice, 1 para ingresar datos. Escriba su nombre. Vamos a poner que se llama Yuna. El ID de su carnet. Yo que no me acuerdo haber puesto el carnet del individuo, ¿verdad? Pero se podía poner perfectamente. Había que ponerlo, es más. Yo me lo brinqué, pero es un detalle que es nada más de agregar, que sería el carnet, ¿verdad? Y su carnet es, y ahí se lo podemos agregar. Entonces le voy a poner que es 123 AB. Perfecto. El año que nació este chiquito, lo ponemos que no, que le diga que no, que es muy joven y que no ocupa vacunarse. Entonces le vamos a poner que él nació en el 2015, sería, ¿no? Sí, 2015. Entonces, ajá. Y dice que el género, 1 para femenino, 2 para masculino, vamos a decir que era un chiquito, 2. Ahora aquel que tenemos que arreglar para hacerlo más breve, pero quedó larguísimo, vamos a decir que él vive en San José, que es el 6. Ahora, ¿vieron que me devolvió el menú? Bueno, me faltó limpiar pantalla por ahí porque se me quedó esa información ahí pegada. Si yo quiero ver la información, tengo que salir. ¿Ve? 0 para ver su información y salir. Entonces le digo 0, enter, y ahí me dice, estimado Yuna, su edad actual es 7 y no requiere vacunación. Ahí me dejé botados unos limpiar pantalla y por eso veo tanta cosa, pero está funcionando. Ok, volví a los datos. Vamos a poner a alguien voy a poner mis datos. José Chacón. Mi ID, así claro, con mucho gusto. ABC. El año en que nació, en el buen año del Señor de 1968. 2 para masculino. Y vivo en San José, no me va a pasar de casa, va a decir que vivo en la zona sin nombre, que era Limón o Alajuela, va a poner que Limón 5. Y ahora, si presiono 0, puedo ver la información, 0. Y dice, ven, ahí está perfectamente. Estimado José Chacón, su actual es 54 y requiere la vacuna tipo A. Le cuesta un montón de plata y su zona de vacunación se anunciará pronto. Trate de no morirse. ¿Qué les parece, muchachos? Utilizando las estructuras que estudiamos, podemos resolver el ejercicio sin mayor complicación. ¿Qué les parece? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Se sienten empoderados para hacer la tarea ahora sí en laboratorio bajo esta nueva luz? Profesor, Sí, señor Carlos. ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Carlos? Vieras que he estado teniendo problemas para entrar a la página de Educadú y hoy ingresé un poquillo tarde, Ajá, entré 1 hora tarde. claro. ¿Esta clase queda toda grabada? La tenemos grabada, Carlos, en alta definición Ah, 4K. sí, porque entré como media clase y me perdí todo el principio. Ve. Es que al principio había empezado yo desarrollando los ejercicios básicos a Ajá, manera ajá. de repaso Sí, señor. y luego aproveché esos fundamentos para desarrollar un ejercicio más complejo como el del laboratorio 2.
Entonces todo está grabado, bendito sea Dios. Va a quedar disponible en la, en la, en la plataforma de UKU en la próxima hora, Dios primero. Sí, y es que también me llevé otra sorpresa, porque con el webs, la primera vez que ingresé, no tuve que ponerle ingresar clave. Hoy tuve que hacer una clave, hacer una serie McGuire para poder entrar, porque he estado revisando y digamos, no pude entrar hasta ahorita, hace una hora, y vi que había una clase hoy a las 7. Híjole, ajá. Sí, yo pienso que a mucha gente se le pasó que había clase porque notemos que se conectaron 6 de 28. Sí, y Pero la que sí tengo presente la mañana, que es de reposición del jueves bueno, pasado. que se me fue la luz, ¿verdad? Sí, señor. Sí, 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 no Y me falte, Carlos, porque va a estar muy interesante. no, señor, aquí estaré si Dios lo permite. Bueno, bueno, que no se vaya la luz, Dios mío, para no quedarle mal a mis estudiantes otra vez. No, no, no creo. Y sí, lo que me preocupa ahorita es el trabajo que hay que entregar ahora el viernes, que ¿El cuál? tendré que repasar la clase. De lógica. Que está, Ah, no, sí, hombre, que vea, estamos. hablé con cualquiera de sus compañeros, con Adriana, con Joseph, con María Paula. Esto está regalado de regalado. ¿Cierto o no es Ajá, cierto, muchachos? Con las herramientas que acabamos de ver, esto tiene que resolverse, pero a la mayor brevedad. sí, sí. Vean, no me apoyan, pero Pero me imagino que en el corazón Sí, les... no, don José, Sí, tal señor. vez nada más, bueno, yo no, bueno, no pude ver la tutoría anterior, porque no sé, no la logré localizar en la plataforma, Ajá, ¿verdad? Entonces, no sé si es que está a la vista, o si es que lo pones en foros o en dónde, para ver. ¿verdad? No, no, esto sí me quedó claro, o sea, solo que estoy viendo unos errorcillos para ver más o menos por dónde va. Amigos. No, no, míos. Ah, qué susto. Eso me gusta que den error para poder Ah, sí, sí, claro, porque si no, no aprende uno. Si todo le sale la primera. ah, Aquí está, vea. Ah, Estoy ok. en el módulo uno, ¿verdad? De lógica Ajá. computacional. Y aquí dice Lógico. video primera sesión virtual. Ah, Aquí ok. está, el de la Perfecto. primera sesión. Ah, ok. Igual ahorita Excelente. como dentro de una hora más o menos va a tener acceso a este mismo video otra vez. Ok, ok. Excelente. Ujú. Bueno, pura vida. Gracias, Delio. Y gracias a No, Carlos. usted. Ah, bueno, a la orden. Ustedes mandan, muchachos. Si hay dudas, estoy a la orden y si no, declararíamos por finalizada la sesión. no digo yo de dudas. Igual saben ustedes que en el foro estoy siempre muy disponible, ¿verdad? Ahí para siempre a la orden para ayudarles. Entonces pueden contar conmigo. Tengan una duda grande o pequeña, yo voy a estar atento siempre para ayudarles. Muchísimas gracias, profesor. Ah, bueno, Adriana, gracias a usted. Agradecerle a Carlos, a Delio por sus aportes, a Joseph, a María Paula y a Scarlett del haber venido. Quedo atento al foro y si me dan una hora más o menos, ya van a tener disponibilidad de este video ahí lo voy a poner aquí en el módulo 2, justo en este campito donde estaba el anuncio de la sesión, Mm, voy a poner el video para que tengan acceso al mismo. Y perfecto, cualquier duda a gracias. través del foro. Que todos estén bien y que tengan una feliz noche. Buenas Don noches, José, profesor. Muchas para gracias. mañana está el quiz, Gracias. ¿verdad? Sí, Don José, el para quiz, mañana sí. no se había corrido eso, véalo aquí, dice prueba. Sí, yo vi, pero Sí, porque decía que lo que voy a tenía salir de eso. fecha del 5 de julio Sí, al 8. se corría al 8. Es que ya le cambié Es yo aquí. correcto. Sí, sí, sí. Sí, Entonces todo sí. lo que tenía fecha del 5 de julio se corrió al 8 por lo del huracán Bad Bunny. Más malo, no duda. Sí, claro, ¿Qué eso no sí es será? malo. Ok. Bueno, Pura vida, chiquillos, nos gracias. vemos. Hasta luego.